Hola, muy buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida a la charla de hoy, en la que, bueno, pues vamos a hablar de un producto financiero, el Bestinver Private Equity Fund, un fondo de capital riesgo. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de este producto y vamos a realizar una charla de preguntas y respuestas para aclarar las dudas que puedan surgir en torno a este producto financiero. A su vez, los que estéis conectados en directo, pues podéis ir dejándonos cualquier duda que os surja, tanto a través de esta entrevista como las que os puedan surgir al final en el chat. No podéis conectar ni el micro ni la cámara, pero si tenéis preguntas, ya sabéis que nos las podéis dejar en el chat y al cabo de la entrevista, pues las leemos e intentamos aclararlas. Hoy nos acompaña Ignasi Viladesau, que es el director de inversiones de MyInvestor y es el que nos va, bueno, pues a aclarar todas estas dudas que puedan surgir en torno a este producto. Ignasi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Clarisa, y buenas tardes a todos. Bueno, bienvenido. Y nada, como os decía, el propósito de esta charla es, bueno, aclarar un poquito todas las dudas en torno a este producto financiero que es el Bestinver Private Equity Fund. Y yo creo que, bueno, antes de meternos en harina y de hablar del producto y de los diferentes matices que tiene este producto, pues yo creo que es bueno que hagamos una introducción sobre lo que es el concepto de private equity en sí, ¿no? A nivel introductorio. Entonces, Ignasi, ¿nos podrías explicar a qué nos referimos con private equity, también llamado capital riesgo, y qué características tiene como tipo de activo el capital riesgo? Sí, la principal diferencia entre capital riesgo y los activos convencionales que estamos más acostumbrados quiere decir que son valores de empresas que no cotizan, es decir, que no están en bolsa. Así como las empresas en bolsa, pues todas las más o menos las conocemos, hay empresas que no están en bolsa, que suelen ser menos conocidas, pero no por ello son pequeñas, ¿no? O sea, hay empresas, pues en Estados Unidos, Mars, que fabrica M&M's, que todos comemos, pues es una empresa que no es cotizada y no se puede invertir dándole a un botón. O Bosch, que es una empresa de ingeniería alemana, pues no es cotizada. De modo que la gran diferencia entre el private equity y el mundo más tradicional que conocemos es que no cotiza y en consecuencia no puedes comprar y vender dándole a un botón, sino que tienes que invertir a través de un fondo de capital riesgo. Ujú. ¿Y qué ventajas ofrece este tipo de inversión frente a otro tipo de activos, Ignasi? Pues yo qué sé, frente a la bolsa o frente a la renta fija, frente a otros activos con los que a lo mejor estamos más familiarizados, ¿qué ventajas tiene el private equity? Sí, pues ahí son varias, ¿no? Una que es quizá la más visual es que el universo de inversión es más grande, es distinto y es más grande, ¿no? Quizá en Europa hay 4.000 empresas cotizadas, en Estados Unidos pues debe haber otras 4.000, pero empresas no cotizadas que no están en bolsa hay bastantes más, ¿no? Hay decenas de miles. Algunas muy pequeñas que igual no son tanto de interés, pero otras medianas y grandes, como las que apuntaba antes. De modo que la primera gran ventaja es que te estás abriendo el abanico de oportunidades. Entonces, eso históricamente ha sido bueno porque ha permitido, pues, a tener una inversión en algo un poco distinto, pues ha permitido rentabilidades un poco menos correlacionadas, es decir, que a veces pues, te puede subir tu fondo normal, pero igual tu fondo de private equity no sube tanto o al revés, cuando hay una bajada, pues no baja tanto. Es decir, una inversión un poco distinta, descorrelacionada y también, aunque rentabilidades pasadas no garantizan futuras, es verdad que el private equity lo ha hecho mejor que la bolsa cotizada, ¿no? Y ahí, pues sin hablar de producto, puramente mirando índices, los índices de private equity han subido bastante más los últimos 25 años que los índices de bolsa cotizada normal. Ujú.
Y bueno, claro, estamos hablando de las ventajas que tiene el private equity, pero también habría que pues, hablar de los inconvenientes, ¿no? Que alguno tiene en comparación con otras inversiones. ¿Cuáles serían esas desventajas, Ignasi? Yo creo que la más fuerte para el inversor minorista especialmente es la falta de liquidez. Es decir, que si tú inviertes en un fondo de private equity, te puedes pasar 5, 10 o incluso más años sin poder tocar tu dinero. ¿Vale? Esto es el punto más, digamos, la contrapartida. Es también por eso que las empresas tienen más tiempo, las empresas que tienen en la cartera tienen más tiempo de generar rentabilidades buenas. Pero, claro, el riesgo de falta de liquidez es importante, porque esto en la bolsa normal no ocurre. Si mañana cambio de opinión, vendo y ya está. En cambio, en un fondo de private equity me quedo, lo que sea, 4, 5, 6, 10 años, lo que toque. Y para mí este es el riesgo más fuerte, ¿no? Digamos, la falta de liquidez. Ujú. Otra pregunta, Ignasi. Actualmente, el momento actual, la coyuntura actual, económica, de mercado, ¿consideras que es particularmente propicia, positiva, para invertir en fondos de private equity? ¿O no necesariamente? ¿O qué visión tienes? A ver, se puede mirar de distintas maneras. Una manera es, por ejemplo, desde el COVID, la bolsa, las acciones cotizadas han rebotado bastante más que el private equity. En este aspecto concreto, pues parece que, pues si hay recorrido, parece que podría haber más recorrido en el private equity. Dicho eso, también tenemos que entender, ¿no? Es una inversión, tiene riesgo, puede subir, puede bajar y en consecuencia tampoco es totalmente inmune a lo que pase en el mundo, ¿no? Si hay una tercera guerra mundial, la bolsa normal va a caer, el private equity va a caer, ¿no? No hay magia. Al final, pues si la economía va bien, irá bien el private equity, igual que va bien la bolsa normal. Pero si nos enfocamos en la coyuntura, pues de modo relativo, dado que ha rebotado un poco menos que el COVID, pues desde el COVID, digamos que la bolsa normal se podría intuir que no es un mal momento. Ujú. Y bueno, hasta hace unos años, esto también merece la pena recordarlo, el private equity estaba solamente al alcance del inversor profesional o institucional, ¿no? O de las grandes fortunas. Sin embargo, ahora también puede invertir en private equity, en fondos de capital riesgo, el inversor particular, ¿no? El ciudadano de a pie, como si dijéramos. Siempre y cuando, eso sí, se den una serie de condiciones. ¿Cuáles serían esas condiciones, Ignasi? Sí, pues a ver, la norma que cambió en noviembre de 2022 es muy importante, ¿no? Porque como tú dices, algo que históricamente pues se había comportado bien y solo estaba al alcance de los ricos, pues es un poco, ¿no? Como inversor minorista uno decía, bueno, esto es injusto. De modo que el cambio de la norma, pues yo creo que se agradece y es bueno para todos. Ujú. Lo que dice la norma, sin embargo, es que aquellas personas con un patrimonio financiero de menos de 500.000 euros, que es la gran mayoría de la población, pues solo puede poner un 10% de su patrimonio. Y este es el punto clave, que a mí me parece muy razonable, porque al final tampoco vas a poner el 100% de tu patrimonio en una cosa que no es líquida, aunque igual a medio plazo, largo plazo es bueno para ti, pero la liquidez también es importante. De modo que esta es la primera restricción, es un 10% de tu patrimonio. Me parece una restricción razonable. La otra es que el comercializador, en este caso, pues, Investor, pero hay otros, ¿no? El comercializador se tiene que asegurar que tienes los conocimientos sobre el mundo de private equity y por ello tiene que hacer un test. Tiene que, pues, aparte de preguntarte tus objetivos de inversión, etcétera, también tiene que hacer un test para verificar que es verdad que entiendes el producto. Ujú. Bueno, de todos modos, lo del 10% tiene sentido también incluso para la cartera de una gran fortuna, ¿no? O sea, al final este tipo de inversiones pues tienen que tener un peso minoritario, ¿no? En una cartera por una cuestión de equilibrio de riesgos y demás. O sea, que al final es perfectamente razonable. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, Ignasi,
¿para qué tipo de inversor está particularmente indicado este producto y a qué plazo también? Sí, yo creo ¿Para que qué tipo de es inversor y para qué tipo de meta financiera? Sí, yo creo que por el hecho de que no tiene liquidez o de que no tiene una liquidez inmediata, tiene que ser para alguien que piensa a medio y largo plazo, eso sin duda. Aquí no tienes que poner los ahorros de algo que es para comprarte un piso dentro de 3 años, o sea, esto no está indicado, ¿no? Tiene que ser un horizonte temporal a largo plazo y tienes que ser alguien que dice, como no necesito esta liquidez para este 10% del patrimonio, para el resto sí, pero para este 10% puedo prescindir de esta liquidez, pues ya me parece bien ponerlo en un vehículo que en teoría me debería dar una rentabilidad más elevada, ¿no? Desde el punto de vista teórico, de que si estoy tomando más riesgo, que es el riesgo de no liquidez, la teoría dice que debería ser compensado con una mayor rentabilidad. De modo que si tú, de los riesgos que puedes asumir en este 10% de tu patrimonio, es el riesgo de no liquidez, pues eso es para ti. Porque al final, a medio y largo plazo, al menos históricamente, pues ha sido un buen producto. Ujú. Y bueno, ya entrando un poquito más en harina y empezando a hablar ya un poquito más bueno, pues del producto y de las gestoras que hay detrás de este producto, ¿no? Del Bestinver Private Equity Fund. En el ámbito de capital riesgo, Ignasi, es clave, quizá incluso más todavía que en el ámbito de la renta variable, que la gestora que hay detrás del producto tenga mucha experiencia, ¿no? en la materia, tenga bueno, pues, un largo recorrido gestionando ese tipo de activos o de productos. Y en ese sentido, ¿qué valor añadido aportan BlackRock y Bestinver, que son las dos gestoras protagonistas en este producto del que hablamos hoy? Sí, pues es muy importante, ¿no? Esto que has dicho. De hecho, todo lo que hemos hablado hasta ahora realmente era agnóstico de producto. Yo estaba en mi mente pensando en los índices de private equity. De modo que todas estas características, buenas y malas, yo me refería a los índices de private equity y ahora pues Clarisa ya entramos más en el producto, ¿no? Para que todo el mundo sepa que hemos pasado ya realmente a hablar de un producto en concreto. Y lo que sí que es cierto es que en el mundo de private equity, la dispersión entre las gestoras buenas y malas, al menos históricamente, ha sido grande, ha sido mayor que en los mercados cotizados, ¿no? En un mercado cotizado, entre la mejor gestora de bolsa española y la peor, pues hay una dispersión, pero esta dispersión en mercados cotizados suele ser mayor. ¿Vale? Incluso pues depende de la zona geográfica, pero hay estudios que dicen que puede ser del 10% entre anualizado, entre el que lo hace mejor y el que lo hace peor. Teniendo esto en cuenta, pues un poco lo que nosotros hemos pensado es ir de las gestoras que al menos históricamente han sido las mejores. ¿Vale? Este al final es lo que queremos, que sea un producto bueno y que el inversor esté contento, ¿no? Si no, pues no hacemos un buen servicio. Claro, claro. De modo que Bestinver y BlackRock son dos gestoras que hace décadas que están. BlackRock ha levantado y ha ejecutado muchos de estos fondos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lleva muchas décadas haciendo esto, ha invertido y desinvertido con gran éxito muchas veces y esto es importante, ¿no? Una gestora que acaba de empezar, pues oye, igual son brillantes, pero en nuestro caso no lo pondríamos en la plataforma porque así como igual son brillantes, igual no son tan brillantes. Entonces, tener una institución que lo ha hecho durante décadas nos da tranquilidad, especialmente en un mercado no cotizado. Ujú. Y bueno, ya ahora ya sí que sí, vamos a hablar del producto, Ignasi, centrándonos ya en el Bestinver Private Equity Fund. Cuéntanos, ¿en qué consiste la filosofía de inversión de este producto? Sí, pues ahí la alianza entre Bestinver y BlackRock hay que entender qué hace cada uno, ¿vale? Lo que hace Bestinver es escoger lo que ellos creen son los mejores fondos de private equity de BlackRock, ¿vale? BlackRock tiene un escaparate de fondos de private equity y ellos escogen
Ellos, digo, Bestinver, escogen los que creen que son los mejores y hacen un fondo, este Bestinver Private Equity Fund, que ellos creen que es balanceado, es decir, que tiene un poco de todo. Y esta es un poco la filosofía, es dar acceso a alguien que quizá no tiene una preferencia en un sabor u otro. Yo no tengo preferencia de si es el sector energético o tecnológico o industrial. Yo no tengo preferencia de si es Europa o Estados Unidos. Entonces, esto es un buen producto para ti. Porque lo que hace Bestinver es escoger distintos productos de BlackRock. Al final será BlackRock el que realice las inversiones y desinversiones, pero Bestinver ha construido una cartera balanceada para ti. Es un poco la filosofía detrás del producto. Ujú. Bueno, simplemente una acotación, y es que ya hay algunas personas que están formulando dudas en el chat. No os preocupéis que en cuanto terminemos la entrevista con Ignasi, con nuestro director de inversiones, leemos las dudas que nos dejéis y les damos respuesta. Y bueno, continuando un poco con nuestra entrevista, Ignasi, cuéntanos qué pros y contras implica el hecho de que este producto invierta en varios tipos de estrategias distintos. Sí, yo creo que para el inversor no especializado, los pros superan de largo los contras. Empecemos por el contra, que es si tú tienes una convicción extraordinaria en un sector, una región, un tipo de inversión, pues tienes que escoger un fondo muy especializado, un fondo de private equity muy especializado. Y entonces, pues será una apuesta sin duda ganadora. Esto es el contra de tener una estrategia diversificada. Pero el pro, que yo creo que es bastante importante, es que al tener varias estrategias de BlackRock dentro, se maneja muy bien cómo se consiguen las rentabilidades. ¿Qué quiero decir? Que tiene, por ejemplo, un fondo de crecimiento, un trocito. Entonces, este porcentaje que está en un fondo de crecimiento, que es como un 15% más o menos, pues van a ser apuestas un poco más arriesgadas, un poco más a largo plazo, pero eso permite que, pues oye, dentro de quizá 10 años habrá una rentabilidad para este trozo, este 15%, una rentabilidad muy elevada. Pero luego hay otro trozo de la inversión, por ejemplo, en coinversión, pues que lo que permite es que se despliegue el capital muy rápido, es decir, invertir muy rápido, ¿no? Así como un fondo de crecimiento, un fondo de BlackRock de crecimiento va a tardar mucho en encontrar exactamente lo que cree, lo que quiere, porque quiere empresas de muy alto crecimiento, igual se tarda 4 años antes de encontrarlas. Mientras que un fondo de coinversión o un fondo de secundarios, que juntos son más o menos la mitad del fondo, lo que permite es que empieces ya a comprar estas empresas no cotizadas, ya empieces a invertir y, la parte interesante, se desinvierte antes. Es Ujú. decir, que en unos años ya empiezas a ver tu capital devuelto. Entonces es un buen mix, no solo en riesgo financiero de regiones, sectores, sino también es un buen mix de cuándo empiezo a ver dinero. No tengo que esperarme 10 años, ¿no? De hecho, dentro de 3 o 4 años ya empiezas a recibir dinero. Y eso pues yo creo que ayuda a un inversor no especializado. Ujú, ujú. ¿Y qué peso tiene cada una de estas estrategias en el conjunto total de la cartera? Sí, pues coinversión eh, es más o menos un 30%, primarios es un 10%. ¿Qué es la diferencia entre estos dos términos tan técnicos? Pues coinversión a menudo son posiciones que no son de control. Es decir, el private equity compra un trocito de una empresa no cotizada. Mientras que primarios básicamente es una posición de control. El private equity se compra toda la empresa. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos los sabores y está bien tener los dos, porque a veces una empresa no cotizada, pues aunque no tengas una posición de control, pues le va bien y tú ganas dinero, pero a veces hay estrategias en que lo que quieres es comprarte toda la empresa, mejorarla, hacer los cambios que quieras y revenderla. Entonces, eso, un 30% en coinversión, que serán posiciones no de control de la empresa, un 10% en primarios, hay un 25% en secundarios,
un 15% en crecimiento, ¿no? Growth, que dicen en inglés, y un 20% en impacto, que son pues, sectores de transición energética y cosas así. De modo que hay un poco de todo y ahí balancean bien pues, geografías, sectores y también cuando los fondos empiezan a generar rentabilidad. Ujú. ¿Y cuál es la diversificación, Ignasi, en términos geográficos y sectoriales? Sí, geografía es más o menos un 60% Estados Unidos, un 30% Europa y un 10% el resto del mundo. Luego, a nivel sectorial, la verdad es que refleja bastante la economía real, aunque hay fondos como el fondo de crecimiento, pues va a estar un poco más escorado a la tecnología. Los fondos de coinversión, pues igual tienen un poco más de infraestructuras, industria, logística. Entonces, cada fondo va a estar un poco más escorado a un sector u otro, pero el conjunto del fondo Bestinver representa bastante la economía real. Ujú. Em, ¿Y cuáles son las comisiones que tiene este producto, Ignasi? Sí, en el mundo del capital riesgo, la estructura de comisiones suele ser la siguiente. Suele haber una comisión inicial, hay una comisión anual y una comisión de éxito, ¿vale? Esta es una estructura muy, muy común que casi todos los productos de capital riesgo van a tener. Este producto en concreto, pues tiene un 2% de comisión inicial. Esta es la única comisión que se paga explícitamente. Si tú comprometes X, pues un 2% de X se va a cobrar, digamos, en la primera llamada de capital, ¿no? Podemos entrar en qué quiere decir eso, pero se va digamos, a cobrar explícitamente de tu cuenta corriente al poco de contratar el producto. ¿Vale? Esta es la inicial, 2%. Luego la comisión de gestión es del 2% anual. Esta, igual que un fondo normal, pues se descuenta del patrimonio del fondo. Es decir, no se coge de la cuenta del cliente, sino que las propias inversiones del fondo pagan esta comisión. ¿Vale? Entonces, esto es igual que un fondo normal, líquido, se descuenta del propio patrimonio y el cliente no tiene que pagar nada. Este 2% no es un pago explícito de la cuenta corriente del cliente. Y lo último es la comisión de éxito, ¿no? Un poco para alinear los objetivos y porque al final pues, las empresas de private equity están convencidas que lo van a hacer muy bien, pues cobran una comisión de éxito si superan un cierto valor. Y en concreto es, si la rentabilidad anualizada, no un año, sino anualizada, es más del 10%, entonces cobran un 10% de comisión de éxito. ¿No? Y un ejemplo muy, por hacer números muy, muy redondos, si la rentabilidad anualizada fuera de un 18, pues se quedaría en un 2, ¿vale? Entonces, no es, ay, perdón, si fuera un 20, se quedaría en un 2 y te quedaría 18. Al partícipe le quedaría 18, ¿vale? Ostras. Lo vuelvo a decir porque lo he dicho mal al principio. Si la Sí. rentabilidad fuera un 20, un 10% de 20 es 2, de modo que sería, la gestora se llevaría 2 y el partícipe se llevaría 18, que está muy bien. Pero bueno, es así como funciona la comisión de éxito. Ujú. Que no es exclusiva de los fondos de capital riesgo, por cierto, también lo Bueno, cobran muchos fondos de inversión, que es un poco como cuando pagas a alguien por un servicio y le pagas un fijo y un variable, ¿no? Pues en este caso le pagas un variable porque, bueno, pues para incentivar también, ¿no? Esa búsqueda de rentabilidad. Bueno, y hablando de rentabilidades, Ignasi, que es algo que seguro que todas las personas que nos escuchan se están preguntando, ¿cuáles han sido las rentabilidades históricas en este vale, producto? pues voy a empezar hablando del O en esta índice. estrategia o en las estrategias Sí, que integran este producto. Cuéntanos. sí, empiezo hablando del índice porque esto entonces os va a servir para este producto o para cualquier otro producto que veáis en el mercado de capital riesgo, y así ya lo tenéis ¿no? en mente. Pues en los últimos 25 años el private equity ha dado un 6% más cada año anualizado que la bolsa normal. ¿No? En los últimos 25 años la bolsa normal ha dado X,
el private equity ha dado X más 6. Entonces, esto es un punto de referencia, ¿no? Lo que comentaba, que al menos históricamente ha estado muy bien tener exposición a private equity, porque te ha dado más que la bolsa. Y si te daba igual la liquidez, has estado 25 años ahí, pues oye, cada año más un 6% más. Eso está muy bien. Eso es el índice de private equity. Este fondo en concreto, si miramos rentabilidades históricas de las estrategias que Bestinver ha escogido, pues el promedio histórico es 17,4. Bueno, lo que os tenéis que quedar es que son jugosas, es una compensación por el riesgo, pero bueno, en todo caso ha sido 17,4. ¿De dónde sale este 17,4? Es literalmente ponderar las rentabilidades de BlackRock en coinversión multiplicado por el 30% que van a poner. Las rentabilidades de BlackRock en impacto multiplicado por el porcentaje, el 20% que van a poner en impacto. Las rentabilidades de BlackRock en crecimiento, en growth, multiplicado por el 15%. Entonces, ¿no? Si vas cogiendo cada estrategia de BlackRock y lo multiplicas por el peso que habrá en el fondo, pues te sale este 17,4. ¿Vale? Un poco de ahí sale el número y todo se basa en rentabilidades históricas, no en una previsión bola de cristal del futuro. Pero, bueno, no tenemos nada mejor, pues es un buen indicador, ¿no? Ujú. Y bueno, hemos hablado de las comisiones, hemos hablado de las rentabilidades. Hablemos ahora del plazo. ¿Cuál es el plazo de inversión previsto para este producto? Y más allá de ese plazo, ¿va a haber por el camino durante ese tiempo alguna ventana de liquidez? Vale, pues entonces, lo primero es, cómo funciona un fondo de private equity es que tú te comprometes a invertir y entonces el fondo te va pidiendo el dinero poquito a poco. Este en concreto, la previsión es que en abril, si imagínate que te comprometes a 10.000, pues en abril te van a pedir 5.000 y pico, o sea, un poco más de la mitad, y en verano te van a pedir otros 3.000 y pico, ¿vale? Es un poco la previsión a día de hoy. Y entonces el último trocito que queda, pues igual ahora mismo no está sobre papel. Hay que tener los últimos 1.000, por ejemplo, que no se prevé que los llamen en los próximos meses, no se prevé que los pidan, los podrían pedir sí, pero ahora mismo no está previsto. Entonces esto es cuando pondré el dinero. En los próximos 6 meses tenéis que asumir que pondréis, quien se comprometa, pondrá la gran parte del dinero. Luego, dentro de 4 años, a partir de 2029, el fondo ya empieza a repartir. ¿Vale? Entonces empiezas a recibir dinero y la expectativa es que en 2031 ya hayas recuperado todo tu dinero. ¿Vale? Tú pusiste 10.000 y hayas recibido 10.000. Pero ahí el fondo sigue generando. Es decir, no es como que pones 10.000 y recibes 10.000, ¿no? ¿No? Si la rentabilidad es el 15%, pues todo esto todavía te queda una bola de nieve para ir recibiendo beneficios, ¿no? Pero quizá lo interesante de esto es saber, a partir de 2029 empiezo a recibir beneficios, a partir de 2031 ya he recibido todo lo que he puesto y a partir de ese momento voy recibiendo periódicamente distribuciones hasta 2037, ¿vale? Esto es un poco lo que se prevé. De modo que está bien porque sé que voy a empezar a recibir dentro de unos años, que ya habré recuperado todo mi capital y que luego todo lo que reciba es ganancia. Ujú. Y bueno, ya hablemos del procedimiento de inversión para todas aquellas personas bueno, pues que estén interesadas, ¿no? Verdaderamente en invertir. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Ignasi? ¿Qué es lo que tiene que hacer un inversor que quiere invertir en este producto? Sí, En pues este producto en concreto, quiero decir. en concreto, sí, sí, en este producto en concreto, nosotros pedimos que sea cliente de MyInvestor, ¿vale? Que esto pues no cuesta dinero, o sea que por Claro, la porque app. aclararía que MyInvestor es el comercializador único. O sea, no pueden encontrar este producto a través de ningún otro banco ni de ningún otro comercializador, ¿no? Solamente lo Correcto. pueden adquirir aquí. Correcto, sí, sí, o sea, ya para ser súper, súper específico, pues sí, Ujú. este producto
En concreto, el de Bestinver BlackRock solo se puede comprar aquí. Entonces hay que hacerse cliente, esto debería ser sencillo y es gratuito. Luego hay que pasar un test, ¿no? El test que comentábamos. Ujú, el Este test de test, idoneidad, sí. sí, este test es relevante porque solo nos permite la normativa hacerlo una vez. Entonces, tenemos una web que cuenta muy bien las cosas, hay un vídeo de 2 minutos que pues realmente te va a dar bastante conocimiento, te va pues, a ayudar a entender el producto un poco más. Yo recomendaría a toda persona que quiera pasar el test que se vea el vídeo. Y entonces, si pasas el test, relevante. Eso no quiere decir que tengas que invertir. Tú puedes pasar el test para divertirte, por curiosidad, por lo que sea. Pero después del test te pregunta, oye, ¿quieres invertir o no? Entonces, primero hacerse cliente, luego pasar el test, que lo puedes hacer una vez cada proyecto, y luego pues firmar para comprometer dinero o no, ¿no? Pero el punto más relevante es eso, que el test se puede hacer solo una vez por proyecto. Si por lo que fuera suspendes, pues oye, cuando hablamos otro proyecto dentro de unos meses, pues podrías, no será el mismo, seguramente, pero bueno, abrimos otro proyecto y puedes pues volver a intentarlo. Ujú. Bueno, ¿y qué tipo de preguntas nos podemos encontrar en ese test de idoneidad? Lo primero es, nos aseguramos que tu objetivo de inversión está en línea, es decir, que no este dinero ni lo necesitas ni lo quieres sacar dentro de 3 años, ¿vale? O sea, objetivos, tiene una parte de objetivo de inversión, tiene una parte de experiencia que pues, puntúa, no es necesaria la experiencia en este producto, pero como que te ayuda en el test, ¿no? Puntúa positivamente si pues has trabajado en finanzas o pues has estudiado algo relacionado con la economía o si incluso hay alguna gente que ya ha invertido en productos complejos en el pasado. Pues bueno, todo esto como que te suma puntos y luego hay un trozo de naturaleza del producto, ¿no? Oye, pues que entiendas que es un producto que no cotiza en bolsa, ¿no? Entonces, pues te pregunta, oye, ¿puedo ir a la bolsa a vender mi fondo de capital riesgo? Pues no es algo que no se puede, ¿no? O otra cosa es, ¿qué pasa si la gestora me pide el dinero, lo que se denomina llamada de capital, ¿no? La gestora, eso, en abril me pide los 5.000 y pico euros y no se los doy. Pues esto es muy importante, ¿no? Porque básicamente, legalmente lo que pasa es que la gestora tiene el derecho, no la obligación, pero el derecho a pues quedarse las participaciones. Que eso, pues bueno, quiere decir que si has puesto 5.000 y en verano te piden 3.000 y no pones los 3.000 del verano, tienen derecho a quedarse los 5.000 euros iniciales. La realidad es que, al menos nosotros, intentamos que esto no ocurra nunca, nunca, nunca. Pero es verdad que legalmente hay esta cláusula, ¿no? Y eso te lo pregunta el test, porque tienes que ser consciente de la obligación, ¿no? Que te estás comprometiendo a poner este dinero. Ujú. Vamos, que en definitiva el test lo que busca es cerciorarse de que realmente entiendes el producto en el que estás invirtiendo, con lo cual, si realmente estáis muy interesados en invertir, pues os aconsejamos, pues efectivamente, leeros bien la información sobre este producto, cosa que os recomendamos siempre, en realidad, pero en este caso en concreto, pues con mayor motivo, ¿no? Y luego, pues el test busca también averiguar si vuestro perfil de riesgo, vuestro perfil como inversores, se adecua al producto, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido tampoco pasa nada. Si se suspende el test, pues a lo mejor es que no estáis hechos para este producto o pensabais que sí y en realidad no. Pero también sería una lástima que efectivamente si tuvierais el perfil de tolerancia al riesgo y que no podáis invertir porque, bueno, pues porque habéis fallado alguna pregunta del test, que si hubierais pensado bien o si hubierais leído con un poquito de atención las características del producto, pues hubierais podido responder sin problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es aconsejable pues leer las cosas con calma y ver un poco cómo funciona y además que esa es la manera, ¿no? Luego de invertir y de ser conscientes de los riesgos y de los beneficios, ¿no? Que tiene cualquier producto financiero. Em,
Hablábamos antes de las llamadas de capital, de las capital calls. ¿Qué calendario aproximado hay previsto para estas capital calls, Ignasi? Pues en este producto en concreto se espera que en abril pidan un poco más de la mitad, 50 y pico por ciento, y que en verano pidan un 30%, ¿vale? Eso es lo que está ahora mismo programado. De modo que si tú te comprometes a 10.000, tienes que estar preparado a que llamen 10.000. Pero lo que está ahora programado es estas dos. Abril más de la mitad y seguramente antes de agosto un 30%. Ujú. ¿Y qué sucede si no tienes el dinero en cuenta requerido cuando se produce alguna de estas llamadas de capital? Vale, nosotros ahí hemos sido como muy, muy cuidadosos. Hay una notificación primero de la gestora unos 10 días antes, un par de semanas antes. Luego hay, por nuestra parte, o sea, esta es la obligación legal de la gestora de informar. Pero nosotros, aunque no tenemos una obligación, pero hacemos un seguimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que si al cabo de unos días detectamos que el cliente todavía no tiene dinero en la cuenta, pues se le contacta. Y si el día antes del capital call el cliente sigue sin tener dinero, pues se le vuelve a contactar, ¿no? Entonces intentamos todos los puntos de contacto posibles, porque sabemos que pues todos vamos muy ocupados y ¿sabes? Se nos pueden pasar las cosas, pero digamos que hacemos un seguimiento bastante exhaustivo. Y lo bueno es que ya tenemos experiencia. Hace un año y pico que estamos distribuyendo este producto, no este en concreto, pero el concepto de private equity. Hemos distribuido ya varios y ha funcionado muy bien. O sea, en general la gente pues responde muy favorablemente de, ostras, pues gracias por recordármelo porque pues se me había olvidado, ¿no? Entonces, pues por nuestro lado siempre intentar pues que el cliente no se lo olvide y recordárnoslo como podamos, o por email o llamar. Ujú. Y bueno, ya llegamos a la última pregunta de la entrevista y ya pues, resolvemos alguna de las dudas que nos han dejado en el chat. Y es la fiscalidad, que de hecho es otra de las preguntas que nos estaban haciendo en el chat, con lo cual ahí ya nos adelantamos. A grandes rasgos, Ignasi, ¿qué fiscalidad tiene la inversión en capital riesgo? La fiscalidad es como un fondo normal. Eso es la mejor manera de pensar en ello. Es Mm, decir, tributan las plusvalías, ¿no? Si tú has puesto 1.000 y has ganado 100, solo tributan las plusvalías. Tributan en el momento que se realizan, es decir, no tributa ni hoy ni mañana, tributa cuando empiezas a recibir estos beneficios en el futuro y tributan de modo progresivo, ¿no? O sea, el primer hasta 6.000 euros de plusvalías de beneficio va al 19, luego el siguiente tramo creo que es hasta 50.000 que va al 21% y luego más de 50.000 el 23%. Pero la idea es que tributa pues como una inversión en un activo financiero, que es los beneficios, pues tributan entre un 19 y un 23, depende del monto. ujú. Vamos, que en definitiva tributa como cualquier inversión, con la salvedad de los planes de pensiones, que todos sabemos que van un poco por otro lado, ¿no? Porque esos ya van a la renta del trabajo, pero salvo los planes de pensiones, que son una rara avis, pues todo lo demás va a la renta del ahorro, con los tipos, ¿no? De la renta del ahorro, e incluso no solo las plusvalías del capital riesgo, sino los dividendos que obtengamos, que pudiéramos obtener, también tributarían de la misma manera. Pero en todo caso, os he dejado un link en el chat a un post de My Blog, el blog de educación financiera de My Investor, en el que damos más detalles sobre la fiscalidad de los fondos de capital riesgo. Aquellos que estéis viendo este vídeo en diferido, ya sabéis que podéis acudir a este blog y si ponéis capital riesgo en el buscador, encontraréis sin problemas también este post que habla de la fiscalidad. Pero bueno, como muy bien nos ha explicado Ignasi, al final lo más sencillo de los fondos de capital riesgo es la tributación, porque es como la de cualquier otro producto financiero. Y ahora, si os parece, pues respondemos a las dudas que nos han ido dejando algunos asistentes. Por ejemplo, alguien nos preguntaba, ¿esta inversión se debe quedar siempre en MyInvestor o si fuera el caso se puede traspasar a otro comercializador? Vale, nuestra elección, y ha sido una elección jurídica y operativa, es que para el cliente no haya ningún riesgo si desaparece MyInvestor. ¿Qué quiere decir? Que, y lo vais a ver en el proceso de contratación,
os advertimos que vamos a trasladar vuestros datos a la gestora. ¿Qué quiere decir? Que si MyInvestor desaparece mañana, vosotros podéis llamar a Bestinver, sabrán que Pepito Pérez ha invertido X dinero, tendrán vuestra posición, lo sabrán todo. De modo que no hay riesgo MyInvestor. Simplemente os ayudamos, os lo mostramos en la app, os enviamos documentación, todo para ayudaros a entender el producto, pero al final, si vosotros quisierais, podríais llamar directamente a la gestora. Y eso yo creo que facilita las cosas, da tranquilidad de que no siempre tienes que pasar por MyInvestor. Pues mira, si mañana no estamos, pues vuestra inversión está ahí con la gestora. Ujú. Y luego otra pregunta que nos hacen, Ignasi, es a la hora de acceder a este producto, a este fondo de capital riesgo, si se puede acceder mediante traspaso desde otro fondo de inversión o si solamente se puede acceder mediante una suscripción. Pues esto es verdad que es distinto de un fondo normal, de un fondo líquido, en el sentido que no existe en fondos de capital riesgo solamente, no existe el concepto de traspaso, sino que es solo una suscripción. Es decir, si yo me comprometo a invertir 10.000 euros, pues por desgracia estos 10.000 euros tienen que venir de la cuenta corriente. Que no quiere decir que igual has vendido otras cosas, un fondo normal y lo has vendido y lo has hecho cash y con este efectivo suscribes, pero no es un traspaso, sino que será una suscripción desde la cuenta de efectivo. Ujú. En este sentido, recordaros que los traspasos, los productos que tienen esta figura, que no deja de ser una figura fiscal en realidad, son los fondos de inversión y los planes de pensiones. No hay más productos financieros que permitan el traspaso, ¿no? Entonces, y siempre es un traspaso homogéneo dentro de la misma categoría de producto. Es decir, tú puedes traspasar el dinero de un fondo de inversión a otro fondo de inversión y puedes traspasar el dinero de un plan de pensiones a otro plan de pensiones, pero no puedes cruzar, ¿no? Entre un fondo de inversión y un plan de pensiones y entre un plan de pensiones y un fondo de inversión. Siempre es entre fondos o entre planes y no hay más productos que lo permitan. ¿Y qué es esto del traspaso? Bueno, pues es simplemente la posibilidad de meter el dinero de un producto a otro, sacar el dinero de un sitio y meterlo en el otro sin tributar por el camino por las posibles plusvalías que hayamos generado, ¿no? En realidad estás haciendo una venta y luego una compra, ¿no? Y eso en cualquier otro producto financiero implicaría tributar por las plusvalías si se han producido. Pero en este caso, pues Hacienda permite cambiar de producto dentro de una categoría homogénea sin tener sin tener que tributar. Preguntan también, Ignasi, si no se consigue una rentabilidad superior al 10%, ¿cuál es la remuneración por su gestión? Vale, pues repasemos las tres comisiones que hay, que son habituales en un fondo de capital riesgo. La inicial, esta ya la has pagado en el momento al procesar, ¿no? Al comprometerte. Pagarías la de gestión. Esta se descuenta del patrimonio, pero esta es un 2% anual y esta se cobra incluso si la rentabilidad es baja. ¿Vale? Esto es importante saberlo, igual que en un fondo o que en cualquier otro producto financiero. Si hay una comisión anual, se cobra siempre, ¿no? En plan de pensiones, fondo de inversión normal, todo esto es cobrar una comisión de gestión anual y se cobra independientemente de la rentabilidad. Pero en concreto, la comisión de éxito, pues no se cobra. ¿No? Si al final la rentabilidad anualizada ha sido un 10 o menos, pues no se cobra esta comisión de éxito. Eso, pues bueno, incentiva un poco a la gestora a intentar llegar y superar este 10% anualizado. Ujú. Y ya la última pregunta, Ignasi, y terminamos. ¿En qué empresas hay previsto invertir? No sé si esa es una pista que se nos pueda ir dando, si las gestoras que detrás del producto ya tienen alguna compañía en el punto de mira, o si no se puede decir, o si no se puede decir, al menos se nos puede dar alguna pista de sectores, de modelos de negocio. Em, Sí. Entonces, esta estrategia de private equity es un poco más conservadora que otras que podríais ver. Es decir, dentro del mundo del capital riesgo
hay un mundo que se llama Venture Capital, que es empresas muy pequeñas, que a algunas les va súper bien, pero otras, digamos que se van a la bancarrota. Este tipo de estrategias no las tiene este fondo. Este fondo va a empresas ya más maduras, no cotizadas, pero más maduras. Eh, Puede haber algún porcentaje de empresas un poco más pequeñitas, pero no será lo habitual, ¿vale? Son empresas ya pues, más sólidas, empresas que ya tienen beneficios. Este es la gran parte de la inversión. Este 15% que apuesta a crecimiento, growth, este es el único trozo que igual ya va un poco a cosas más arriesgadas, ¿no? Porque las empresas de alto crecimiento suelen ser un poco más pequeñas. Entonces, este 15% es el único que ahí tendréis ahí un sabor un poco más picante, pero el resto suelen ser cosas bastante entendibles, bastante tradicionales. Entonces, no se, por desgracia, no se puede decir hasta que invierten, pero cuando seáis partícipes cada trimestre en vuestra área personal se os cuelga un reporte donde se os cuenta todo lo que se ha hecho. No se os va a contar en qué se va a invertir, porque esto es como un secreto, ¿no? Hasta que no se ha transaccionado, hasta que no ha habido el encaje de manos, no se puede contar, ¿vale? Es así como funciona el mundo no cotizado. Pero pues cada trimestre vais a recibir un reporte, quien sea partícipe, con todo lo que hay dentro del fondo y qué empresas. Ujú. Y una última pregunta que nos ha entrado así fuera de tiempo. ¿Hay alguna alternativa para invertir en capital riesgo para el pequeño inversor, Ignasi? O sea, además de este producto bueno, como hemos estado viendo, es muy interesante, y particularmente para aquellos inversores que quieran iniciarse en el mundo del private equity, pero hay quizá otros fondos que puedan llegar a reabrirse o que podamos lanzar en el futuro o alguna otra vía para exponerse a este tipo de activo. Es una buena pregunta. A ver, por ahora la normativa, que creo que es razonable, es empezar bajando a 10.000. Mi intuición, y no tengo ningún tipo de conexión con nadie, pero con el gobierno, pero mi intuición es que poco a poco, si funciona bien, es decir, si al minorista le gusta, pues es posible que bajen de 10.000 a X, a menos. Pero me parece un muy buen paso empezar con 10.000. Esto también te acota el segmento de la población, es mucho más accesible, pero como tú dices, no es para el pequeño inversor, porque no todo el mundo tiene el dinero, ¿no?, para poner 10.000. Pero mi intuición es que con el paso del tiempo, y si los resultados son buenos, tiene buena acogida, pues esto bajará. Pero digamos que a día de hoy, por suerte o por desgracia, el mínimo es 10.000 euros de inversión. Y esa es la única manera real de acceder a este mundo no cotizado. Ujú. Bueno, pues con esta pregunta terminamos ya la sesión de hoy, la charla en la que hemos analizado un poquito, bueno, pues este producto, ¿no? El Bestinver Private Equity Fund que comercializa MyInvestor de forma exclusiva. Nos lo ha explicado, muy bien explicado además, Ignasi Viladesau, que es el director de inversiones de MyInvestor. Ignasi, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nada, simplemente recordaros que si queréis más información sobre este producto, ya sabéis que podéis encontrarla en nuestra web, en myinvestor.es. Y bueno, ahí tenéis más detalles sobre este producto y sobre el resto de productos que comercializamos, más allá del capital riesgo. Si lo que queréis es información divulgativa, educativa sobre todo este mundo del private equity, ¿no? Porque queréis mejorar primero vuestra educación financiera antes de tomar una decisión, o incluso si queréis mejorar vuestra educación financiera en cualquier otra área, ¿no? En otros productos distintos, o sobre bolsa, o sobre cualquier otra cuestión, pues ya sabéis que disponéis de MyBlog, que es el blog de educación financiera de MyInvestor, en el que tenéis todo tipo de contenidos educativos y formativos. Y, y, bueno, y luego si al margen de todo esto pues os surgen dudas más concretas, quizá viendo esta sesión en diferido o leyendo más información sobre este producto, pues también sabéis que nos las podéis consultar a través de cualquiera de nuestros canales, de redes sociales o de atención al cliente. Así que, bueno, pues lo dicho, muchas gracias por acompañarnos hoy y muchísimas gracias a ti, Ignasi, por explicarnos todo también, como siempre. Que paséis una muy buena tarde.
Gracias, hasta luego.